Patricio caminaba por las calles como si no existiera, invisible a los ojos de todos. Desde niño se había acostumbrado a ser ignorado, a vivir a la sombra de miradas indiferentes que lo juzgaban sin siquiera conocerlo. Su mundo estaba hecho de rechazo y abandono, una lucha diaria por sobrevivir entre el hambre y el frío. Cada amanecer traía la promesa de otro día de humillación, donde él sería solo una figura sin nombre ni destino. Sin embargo, Patricio todavía llevaba una pequeña chispa de esperanza, aunque él mismo no creía en ella. Una noche, mientras buscaba refugio, Patricio fue sorprendido por un hombre vestido de negro, de mirada penetrante. Sin decir mucho, el extraño le entregó un pequeño libro polvoriento y desapareció tan rápido como apareció. Confundido, Patricio se quedó quieto, con el libro en las manos, sin comprender lo que acababa de suceder. La frase que había murmurado el misterioso hombre resonó en su mente: todo lo que buscas está aquí. Algo despertó en su interior y, por primera vez en mucho tiempo, Patricio sintió un inexplicable deseo de saber más. Al abrir el libro, Patricio encontró algo que nunca había imaginado: el nombre de su madre, Elena, escrito en varias páginas. Esas palabras revelaron secretos enterrados en el pasado, sobre una poderosa familia que había sido destruida por una cruel conspiración. Su madre, a quien apenas conocía, tenía un legado que podría cambiar su vida para siempre. A medida que profundizaba en el diario, Patricio se dio cuenta de que su invisibilidad era parte de una historia mucho más grande, y que lo que buscaba no era solo su propia redención, sino la de toda su familia. Guiado por las pistas del diario, Patricio comenzó a desentrañar una red de mentiras y traiciones que marcaron su vida. Descubrió que la clave de su redención estaba ligada a un valioso secreto que su madre protegía y que ahora estaba en sus manos. Sin embargo, a medida que él se acercaba a la verdad, también lo hacían sus enemigos. Y fue en ese momento, cuando todo parecía finalmente tener sentido, que salió a la luz la revelación más impactante: Patricio no era solo el heredero de un legado, sino el responsable de mantener viva la verdad, aunque eso significara sacrificar todo lo que tenía. Quedó de su propia vida. Esa mañana cualquiera, Patricio sintió el peso de otro día repetitivo, caminando sin rumbo. Se mezcló entre la multitud, como siempre hacía, sin que nadie lo notara. Pero algo diferente estaba a punto de suceder. Un hombre de aspecto elegante y vestido con un traje impecable apareció de la nada. Sus ojos, fríos y calculadores, se fijaron en Patricio. Sin decir una palabra, el hombre le tendió un libro pequeño y polvoriento. «Todo lo que buscas está aquí», susurró antes de desaparecer tan rápido como había llegado, como si fuera solo un delirio. Confundido e intrigado, Patricio miró el libro sin saber qué pensar. La sensación de irrealidad lo dominó por unos segundos, hasta que decidió abrir el objeto. Las páginas estaban gastadas por el tiempo, pero algo en el libro parecía llamarlo de una manera extraña, casi como si estuviera destinado a él. Al hojearlo, Patricio encontró detalles que le parecían vagamente familiares, pero que no podía conectar directamente con su propia vida. La curiosidad comenzó a apoderarse de él, alimentando una esperanza silenciosa. Mientras seguía leyendo, surgió un recuerdo lejano: el nombre de su madre, Elena, mencionado en uno de los pasajes. Patricio sintió una opresión en el pecho. Elena había desaparecido de su vida cuando aún era un niño, y sus recuerdos de ella eran fragmentados, confusos. Pero allí, en ese misterioso libro, surgió información que él nunca había conocido sobre su pasado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué confiaría algo tan personal en manos de alguien que aparentemente no significaba nada? Decidido a saber más, Patricio comenzó a investigar el contenido del libro. Las palabras allí sugerían que su madre era parte de algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Cada página revelaba una parte de una historia de traición y poder que involucraba no solo a su madre, sino también a figuras influyentes y peligrosas. Patricio, por primera vez, sintió que su miserable e invisible vida estaba a punto de cambiar. Ahora estaba en el centro de un rompecabezas que podría redefinir todo lo que sabía sobre sí mismo. Al sumergirse en las páginas amarillentas del libro, Patricio descubrió que no se trataba de un diario cualquiera. Cada línea revelaba profundos secretos sobre su familia y, lo más sorprendente, mencionaba repetidamente el nombre de su madre, Elena. Las palabras le trajeron recuerdos que había enterrado junto con el dolor de su solitaria infancia. Elena pertenecía a una familia influyente,
pero algo terrible había sucedido y su caída en la pobreza no fue casualidad. Patricio se dio cuenta de que su miserable vida en las calles tenía sus raíces en una conspiración mucho mayor de lo que imaginaba. El diario narra la lenta y calculada destrucción de la familia de Elena, que culminó con una traición que la obligó a abandonarlo todo para proteger lo que quedaba, su hijo Patricio. Las palabras revelaron un pasado oscuro, lleno de juegos de poder y enemigos silenciosos que se habían infiltrado en sus vidas. Comenzó a comprender que su madre, a quien siempre había considerado frágil y derrotada, en realidad guardaba un secreto importante y peligroso, que la había colocado en el centro de una conspiración despiadada. Cada nueva revelación trajo más preguntas. Patricio cuestionó cómo él nunca se había enterado de todo esto, cómo su madre había logrado ocultar tanto. La verdad que encontró en el diario fue aterradora, pero al mismo tiempo despertó en él una nueva determinación. Si eso fue real, entonces Patricio tuvo un papel crucial en la continuación de esta historia. Las pistas dejadas en el diario comenzaron a apuntar a una misteriosa herencia, una llave que podría liberarlo de la vida en las sombras. Pero sabía que esto no sería fácil. Con el corazón acelerado y la mente acelerada, Patricio comenzó a seguir las pistas que le ofrecía el diario. Sabía que su madre había sacrificado todo para proteger el secreto y ahora era su responsabilidad descubrirlo. La búsqueda de respuestas lo llevó a lugares oscuros de su propia alma, mientras intentaba prepararse para enemigos que ciertamente no le dejarían descubrir la verdad fácilmente. En ese momento, Patricio comprendió que su supervivencia dependía de desenterrar los secretos de Elena, pero lo que no sabía era cuánto le costaría. Cuando Patricio descubrió el contenido del diario, surgió una nueva realidad. Allí, entre las gastadas páginas, Elena reveló la existencia de una herencia secreta que, según sus palabras, nunca debería caer en malas manos. No era solo una fortuna, sino algo mucho más valioso, un legado que podría restaurar la dignidad de Patricio y su familia. Su corazón se llenó de esperanza por primera vez en años. Tal vez esta era su oportunidad de salir de la oscuridad, de ser más que el hombre invisible que deambulaba por las calles. Motivado por esa posibilidad, Patricio comenzó a seguir las pistas dejadas por su madre, como un mapa escondido dentro del diario. Cada detalle apuntaba a algo grandioso, pero el camino era peligroso e incierto. A cada paso, Patricio se daba cuenta de que se acercaba a una verdad que se había mantenido en secreto durante generaciones. El diario menciona a personas influyentes que harían todo lo posible para garantizar que esta herencia nunca fuera reclamada. Y ahora, Patricio estaba en el centro de una trama mucho más grande de lo que había imaginado. A medida que se acercaba a su objetivo, se dio cuenta de que no estaba solo en esta búsqueda. Los extraños comenzaron a seguirlo, observando con interés sus movimientos. ¿Amigos de tu madre o enemigos disfrazados? Patricio no sabía en quién confiar, pero la promesa de liberación lo impulsó hacia adelante. Era como si estuviera siendo arrastrado a una red de intriga que involucraba no solo a su madre, sino toda una historia de poder y traición que comenzaba a tener sentido. La decisión de continuar le hizo enfrentar la realidad de que su lucha por la supervivencia apenas comenzaba. Patricio sabía que esa herencia no era solo material. Lo que heredaría no solo sería riqueza, sino también los enemigos, las responsabilidades y los peligros que había enfrentado su madre. En el fondo, entendió que este legado era una oportunidad para reescribir su propia historia, pero al mismo tiempo significaba que tendría que enfrentarse a fuerzas poderosas, dispuestas a todo para impedir su ascenso. Mientras Patricio seguía las pistas dejadas en el diario, comenzó a darse cuenta de que las fuerzas que intentaban detenerlo estaban más cerca de lo que imaginaba. Entre las pocas personas que lo ayudaron, se destacó un aliado poco probable que le ofreció refugio e información valiosa. Patricio empezó a confiar en este nuevo compañero, sintiendo que, quizás, por primera vez en su vida, no estaba completamente solo. El viaje, que antes parecía imposible, comenzó a desarrollarse con mayor claridad, como si el destino finalmente estuviera de su lado. Sin embargo, su confianza se vería brutalmente sacudida. En un momento crucial, en plena búsqueda de una de las últimas piezas del rompecabezas, Patricio descubrió que quien llamaba su aliado tenía otros planes. Traicionado por aquellos a quienes consideraba su único apoyo, se encontró acorralado y entregado directamente en manos de sus perseguidores. El shock de la traición hizo que se le helara la sangre.
Patricio ahora era completamente vulnerable, sin saber quiénes eran sus verdaderos enemigos ni cómo escapar de la trampa que le habían tendido meticulosamente. La sensación de haber sido engañado, después de toda la soledad que ya había enfrentado, era devastadora. La duda empezó a carcomer su mente. ¿Estaba condenado a vivir una vida de desconfianza y miseria, sin poder confiar en nadie? Esa traición reabrió viejas heridas, devolviéndole todo el dolor del rechazo que siempre había sentido. Patricio, al borde de la desesperación, sintió que su mundo se desmoronaba, pero al mismo tiempo, algo muy dentro de él comenzó a despertar. Esta traición lo obligaría a reevaluar sus elecciones y la fuerza que realmente poseía. Mientras luchaba por sobrevivir y procesar el golpe emocional, Patricio encontró una nueva resolución. Ya no podía ser víctima de su destino. Con el corazón apesadumbrado por la decepción, decidió seguir adelante, pero ahora con una nueva perspectiva. Había aprendido de la manera más dolorosa que, en su búsqueda de la verdad y la redención, la confianza ciega podía ser fatal. Esa traición sería su mayor lección, y se prometió que, a partir de ese momento, enfrentaría a sus enemigos con más astucia y precaución, pues la batalla apenas comenzaba. Después de la traición que casi le cuesta la vida, Patricio avanzó, más cauteloso y decidido. Cada pista lo llevó más profundamente a la historia de la caída de su madre y su familia. El diario, que alguna vez pareció una colección de recuerdos perdidos, ahora revela secretos peligrosos. Patricio se dio cuenta de que su madre había sido víctima de una conspiración mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Lo que alguna vez pareció una lucha personal contra la pobreza y la invisibilidad ahora involucró a figuras poderosas, conectadas por una red de corrupción y traiciones que resonó a lo largo de décadas. Patricio descubrió que su familia, alguna vez influyente, había sido objeto de una venganza silenciosa y mortal. Su madre, Elena, había intentado proteger el legado familiar, pero se vio atrapada en un complot que pretendía borrar su nombre y linaje. La caída de su familia no fue un accidente, sino parte de un plan orquestado por personas que se beneficiaron de su destrucción. Ahora Patricio comprendió que no solo buscaba una herencia material, sino también la restauración de la verdad, sepultada bajo años de mentiras. Con cada nuevo descubrimiento, la trama se revelaba más intrincada y peligrosa. Estuvieron involucrados personajes políticos, empresarios e incluso personas cercanas a su madre. Patricio vio que muchos de aquellos a quienes conocía, e incluso en quienes confiaba, eran parte de esta red de manipulación. Comenzó a darse cuenta del riesgo real que estaba asumiendo, no solo por su herencia, sino por tratar de exponer a quienes se beneficiaron de la ruina de su familia. Cuanto más se acercaba a la verdad, más lo rodeaban sus enemigos, dispuestos a hacer cualquier cosa para mantenerlo en silencio. Con el peso de la conspiración finalmente expuesto, Patricio comprendió que no podía volver atrás. Su propia vida estaba en peligro, pero sabía que ahora era una cuestión de honor. No solo luchó por sí mismo, sino también por su madre y la justicia que ella nunca podría obtener. El diario se había convertido en su arma más poderosa, y Patricio decidió que, pase lo que pase, llevaría esa verdad al mundo, aunque le costara lo que le quedaba de seguridad. Desvelada finalmente la conspiración, Patricio sintió el peso del tiempo presionando cada uno de sus pasos. Ahora que sabía la verdad, también entendía que sus enemigos se movían en las sombras, más cerca que nunca. Aquellos que se beneficiaron de la destrucción de su familia harían cualquier cosa para evitar que la historia saliera a la luz. Cada día traía nuevos peligros y Patricio sabía que no tenía más tiempo que perder. La carrera contra el reloj había comenzado y necesitaba actuar rápidamente antes de ser silenciado para siempre. La presión de estar siempre un paso detrás de sus perseguidores le carcomía la mente, pero también lo mantenía alerta. Cada nueva pista era una clave, pero también una trampa potencial. Patricio empezó a comprender que no se trataba solo de sobrevivir, estaba luchando por algo mucho más grande. Las palabras de su madre en el diario resonaron en su mente, recordándole que el verdadero valor de esa herencia no era el dinero, sino la verdad. Esta verdad tenía el poder de destruir a quienes todavía intentaban manipular el destino de tantas vidas. Patricio encontró fuerza en lugares inesperados. Personas que nunca imaginó, individuos olvidados por la sociedad, comenzaron a ayudarlo reconociéndolo como un símbolo de resistencia. Aunque todavía había desconfianza en su corazón, se dio cuenta de que no podía hacerlo todo solo. Estas alianzas lo mantuvieron en movimiento,
mientras aumentaba la sensación de urgencia. Patricio sabía que cada segundo contaba, y cualquier error podía costarle la vida y el fin de la justicia que tanto buscaba. Ahora, el destino lo empujó hacia el enfrentamiento final. Patricio sintió que se acercaba a la última pieza del rompecabezas, al último secreto que conectaba toda la tragedia de su familia. El tiempo era su mayor enemigo, pero también su mayor motivación. Sabía que lo que vendría después sería la parte más difícil de su viaje. Y, incluso rodeado de miedo, lo guió la esperanza de la redención y de la justicia. Correría hasta el final, sin mirar atrás, porque de este último esfuerzo dependía el futuro de su familia y su propia existencia. A medida que el viaje de Patricio avanzaba hacia su inevitable clímax, se preparó para lo que sabía que sería su mayor desafío. Las pistas dejadas en el diario lo llevaron a un lugar oscuro, donde se revelaría toda la verdad sobre su familia. El peso de su responsabilidad era inmenso, pero ya no podía retroceder. A medida que se acercaba el desenlace, Patricio sabía que tendría que enfrentar no solo a los enemigos que conspiraron contra su familia, sino también a sus propios miedos e inseguridades, que lo habían acompañado desde que tenía uso de razón. Al llegar al lugar indicado en las últimas páginas del diario, Patricio se dio cuenta de que no estaba solo. Allí estaban esperándolo quienes intentaron impedir su búsqueda. La confrontación que había evitado durante tanto tiempo ahora era inevitable. Sabía que para salir victorioso tendría que tomar decisiones difíciles. Enfrentar a tus enemigos de frente requería no solo coraje, sino también la certeza de que estabas luchando por la verdad. El silencio de la noche pareció anunciar el choque decisivo, y Patricio sintió que el destino se acercaba, implacable. En el punto álgido del enfrentamiento, Patricio sintió que la tensión culminaba en una batalla emocional y física. Era hora de afrontar todo el dolor, las traiciones y las mentiras que lo habían acompañado durante tanto tiempo. Pero más que eso, se enfrentaba a sí mismo, a un hombre que pasó su vida siendo invisible y que ahora estaba a punto de cambiarlo todo. El peso de la decisión de venir lo asfixió, aceptar la verdad y luchar por la justicia o rendirse y regresar a su oscura existencia. Patricio sabía que esa elección cambiaría para siempre el curso de su vida. En el momento en que la verdad se reveló ante sus ojos, Patricio sintió que, independientemente del resultado, ya no podía volver atrás. Era el momento de la redención. La confrontación con su destino lo había llevado hasta allí, y la elección final no era solo cuestión de venganza o poder, sino de coraje para enfrentar lo que más temía, la verdad sobre quién era realmente. Patricio sabía que, después de esa noche, su vida nunca volvería a ser la misma, y el peso de esa decisión lo cambiaría para siempre. En el momento más tenso de su viaje, Patricio finalmente encontró el secreto que había estado buscando escondido en las últimas páginas del diario de su madre. Lo que descubrió no fue lo que esperaba. El verdadero tesoro no era una fortuna material ni un legado de poder o influencia. En cambio, se enfrentó a una revelación profunda y devastadora. Patricio no era el hijo legítimo de la familia que tanto había estado tratando de restaurar. Su madre, Elena, lo había adoptado para protegerlo de un destino aún más oscuro, y toda su vida se había construido sobre esta verdad oculta. El impacto de este descubrimiento sacudió a Patricio de una manera que nunca hubiera imaginado. La búsqueda de su pasado, que creía que era la clave de su redención, se desmoronó ante sus ojos. Todo lo que creía saber sobre sí mismo era una ilusión, un velo cuidadosamente mantenido por su madre para preservar su seguridad. Sin embargo, Elena dejó claro en el diario que, aunque él no era su hijo de sangre, lo amaba como tal y había luchado ferozmente para proteger su vida y asegurarse de que encontrara su propio camino. Patricio sintió una mezcla de alivio y desesperación. Por un lado, las piezas finalmente encajaron. Su vida de invisibilidad y rechazo no fue una maldición familiar, sino el resultado de que Elena intentara mantenerlo a salvo de enemigos que no lo perdonarían por algo que ni siquiera sabía que había cometido. Por otro lado, ahora entendía que la lucha por la herencia y el nombre de su familia nunca le había pertenecido. La verdad era más poderosa que cualquier fortuna, tenía que encontrar su propio camino, libre del peso del linaje que creía suyo. A pesar del shock, Patricio encontró en ese secreto una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que su verdadera herencia era el amor y el sacrificio de Elena. El viaje que había emprendido hasta ahora lo había preparado para algo más grande que la venganza o la justicia.
Ahora Patricio ya no luchaba por un nombre o una herencia perdida, sino por la verdad y su propio futuro. Esa revelación, por dolorosa que fuera, lo liberó de su pasado y supo que era capaz de crear su propio destino, lejos de las sombras que tanto lo habían perseguido. Cuando Patricio empezó a aceptar la impactante revelación sobre su verdadero origen, creyó que las traiciones eran cosa del pasado. Sin embargo, el golpe más devastador aún estaba por llegar. Justo cuando todo parecía encaminarse hacia un nuevo comienzo, fue traicionado de nuevo, esta vez por alguien aún más cercano, alguien en quien depositaba su máxima confianza. La persona que le ayudó a descubrir la verdad, la que parecía ser su único aliado leal, resultó ser el mayor traidor. Esta traición fue diferente a la primera. Patricio no solo estaba siendo engañado, fue manipulado emocionalmente haciéndole creer que todavía había seguridad en sus alianzas. El dolor de darse cuenta de que, una vez más, estaba en manos de alguien que lo utilizaba para sus propios intereses era insoportable. El traidor quería apoderarse del secreto que Patricio había descubierto, no para redimirse, sino para lucrar con la destrucción de otros. Patricio había sido un peón en el juego todo el tiempo, sin darse cuenta de que la verdadera amenaza siempre estuvo de su lado. Esta nueva traición lo devastó profundamente, arrojándolo a un abismo de duda y desesperación. Patricio empezó a preguntarse si valía la pena continuar, si realmente podía confiar en alguien más. El peso de todas las mentiras y engaños casi lo asfixia. Por un momento, pensó en renunciar a todo, en entregarse a la vida de invisibilidad de la que tanto había luchado por escapar. El dolor parecía ser mayor que cualquier fuerza de voluntad que le quedara. Pero, cuando llegó al fondo de ese pozo de angustia, algo cambió dentro de Patricio. Esta traición, por cruel que fuera, encendió una llama aún mayor en su corazón. Se dio cuenta de que, independientemente de las alianzas rotas, otros no podían definir su camino. Era hora de defenderse, de abandonar el deseo de buscar justicia a través de los demás y confiar en sus propias fuerzas. Patricio, renacido del dolor, decidió que lucharía hasta el final, no por venganza, sino por su propia libertad y dignidad. Después de la devastadora traición, Patricio, ahora más fuerte y decidido, se dio cuenta de que la redención que tanto buscaba no vendría de la venganza ni de la restauración de un nombre que nunca tuvo. La verdadera redención residió en su capacidad para superar el dolor y la traición, encontrando un nuevo propósito más allá de la historia que lo consumirá. Se dio cuenta de que el legado de su madre no era una fortuna o un secreto que pudiera derribar imperios, sino la fuerza de alguien que lucharía, en silencio, para darle la oportunidad de vivir su propia vida. Patricio decidió que no se doblegaría ante el odio y el resentimiento que lo rodeaban. Comprendió que la justicia que buscaba no era una cuestión de destruir a quienes lo traicionaron, sino de tomar el control de su propio destino. A lo largo de su viaje, aprendió que su valor no estaba en su herencia sanguínea ni en los secretos escondidos en el diario, sino en su capacidad para levantarse después de cada caída. Patricio ya no necesitaba aprobación ni los lazos que lo ataban al pasado, era libre de seguir su propio camino. Con esta nueva claridad, Patricio enfrentó a sus enemigos por última vez, no con violencia ni con rencor, sino con la verdad que había descubierto. Al elegir el camino de la justicia y no la venganza, expuso los secretos que intentaron ocultar, revelando las traiciones que corroyeron su vida y la de muchos otros. Sus otrora poderosos adversarios quedaron desenmascarados por la misma red de mentiras que habían creado. Patricio, a su vez, encontró la paz que buscaba, sabiendo que su lucha había sido por algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Al final, Patricio se redimió de su vida invisible y miserable. Ya no necesitaba las calles ni el anonimato para esconderse, ni una herencia material para definir quién era. Su mayor victoria fue descubrir la fuerza interior que siempre tuvo y que lo hizo capaz de afrontar las adversidades. Patricio entendió que el verdadero legado que le dejó su madre fue la valentía de seguir adelante, a pesar de todo, y crear una nueva historia, la suya. Con todas las verdades reveladas y las heridas más profundas finalmente sanando, Patricio dejó atrás la vida que lo aprisionó durante tanto tiempo. Ya no era el hombre invisible que deambulaba por las calles sin rumbo y sin esperanza. Ahora, Patricio tenía un propósito claro: utilizar todo lo aprendido para transformar su dolor en fuerza y su sufrimiento en una lección de superación. Decidió que su futuro no estaría definido por el trágico pasado de su familia, sino por las decisiones que tomaría a partir de ese momento. La herencia que tanto buscaba, al final,
no era la riqueza ni los secretos del poder que imaginaba, sino la sabiduría y la fuerza adquiridas durante su viaje. Patricio comenzó a reconstruir su vida con sus propios medios, ayudando a quienes, como él, vivían al margen, invisibles al mundo. Lo que alguna vez pareció una maldición, su lucha diaria por la supervivencia, se ha convertido en una fuente de empatía y conexión con los más olvidados de la sociedad. Patricio quería asegurarse de que otros no sufrieran el mismo abandono. Patricio utilizó lo que descubrió sobre el pasado de su madre para crear algo nuevo, pero esta vez, algo que impactaría la vida de muchas personas. Lejos de conspiraciones, traiciones y búsquedas de venganza, encontró un camino de paz. Su historia de redención comenzó a inspirar a otros y Patricio se convirtió en un símbolo de resistencia y superación. Se convirtió en lo que nunca imaginó que sería, un hombre visible, admirado por su valentía al enfrentar las adversidades y salir fortalecido de todas ellas. Ahora Patricio estaba en paz consigo mismo. Miró hacia el futuro con esperanza y confianza, sabiendo que el pasado, por doloroso que fuera, había dado forma a quien se había convertido. Pero, sobre todo, había aprendido que la verdadera redención no consiste en corregir los errores de los demás, sino en encontrar en sí mismo la fuerza para seguir adelante. Su nuevo comienzo no fue solo un cambio de vida, sino una completa libertad de las cadenas que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Patricio finalmente tuvo control sobre su destino. La historia de Patricio nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, la fuerza para superar las mayores adversidades está dentro de nosotros. Así como él encontró la redención y un nuevo propósito, todos tenemos el poder de reescribir nuestras historias. Si te conmovió este viaje de superación, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas historias impactantes que compartiremos. Únete a nosotros en esta búsqueda de inspiración y transformación. Hasta el próximo video.